El día de hoy tenemos nuestra cuarta clase de esta nueva materia de teología bíblica que son los libros de Crónicas. Y como hemos estado hablando de un énfasis en la vida de David, el día de hoy vamos a hacer un preámbulo, un pequeño abrebocas de lo que es el pacto davídico. Ese va a ser el inicio. Yo creo que vamos a tener de pronto una clase más del pacto davídico. Pero el día de hoy quiero conectar toda la vida de David y por qué se suscita lo que se suscita en ese momento, que es narrado en Segunda de Samuel capítulo 7, pero también en Segunda de Crónicas capítulo 17. El pacto que Dios hace con David. Pacto que hay que mencionar de antemano, y ustedes lo saben muy bien, que hace parte de esa revelación progresiva del pacto de gracia. Nosotros hemos hablado de varios pactos. Hablamos de que la humanidad se definió por dos pactos en particular. El pacto de obras, que lo rompió Adán, por eso quedamos en muerte, en esclavitud, en incapacidad. Y el pacto de obras y el pacto de gracia, que comienza a partir del pecado del hombre. Y el Señor ya no permite, o sea, el pacto que hace Dios con el hombre, con el pacto de obras, es que dependiendo de la obediencia del hombre, el hombre vivirá eternamente y será bendecido. Pero a partir de que el hombre peca y rompe ese pacto, ya no es a través de la capacidad humana que él va a poderse abrir paso a la vida eterna y a la bendición, sino que un pacto que ya había sido decretado desde antes de la fundación del mundo, como es el pacto de redención, donde el Señor, juntamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se propusieron llevar a cabo una salvación al género humano, redimirlo, porque ellos sabían que iba a pecar el hombre. Se suscita después del pecado y la caída del hombre en Génesis 3, el pacto, el anuncio de que se avecina un pacto de gracia. Y ese pacto de gracia es donde uno, que no son los seres humanos que han pecado, sino que será otro, un hombre nacido de la mujer, será el que acabará con la obra de la serpiente, el pecado, la muerte, la maldición. Y desde allí no se establece, porque se anunció antes de la fundación del mundo, se estableció con la vida, obra y muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero a partir de Génesis se anuncia ese pacto de gracia. Y de manera paulatina hemos visto cómo pactos que hace Dios con algunos hombres fueron añadiendo información y fueron develando poco a poco, de manera progresiva, ese pacto de gracia. Dios hace un pacto con Noé de estabilidad, de que no va a destruir a la humanidad, pues que de esa humanidad van a ser el prometido. Luego hace un pacto con Abraham, donde le dice que de su simiente vendrá la salvación. Luego hace un pacto con Moisés, el pacto sinaítico, donde le entrega una ley y juntamente con la ley le entrega el sistema sacrificial, sabiendo Dios que el hombre no puede cumplir perfectamente la ley, le entrega el sistema sacrificial que apunta directamente al sustituto, al mediador, al Cordero Pascual. Y luego de esto está conectado directamente todos estos pactos al pacto davídico. Pero el día de hoy vamos a hablar de todo, de cómo se suscita esto. Y conocer la vida de David es muy importante para entender el pacto davídico. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy vamos a comenzar hablando de esto. Como ya lo hemos mencionado, mis hermanos, estamos hablando de de los dos libros de Crónicas. Y también hemos visto del capítulo 1 al 9 las genealogías que hacen un énfasis en la cronología, en la descendencia o genealogía del rey, pero también en el linaje sacerdotal, porque ese es el énfasis de estos libros de Crónicas, la promesa de que viene un rey, el rey prometido, pero también todo lo que se hace en el templo, todo lo que se hace en el templo. Es importante. Hay esperanza de que vendrá el rey prometido, pero también hay esperanza de que habrá un lugar de culto para el pueblo de Dios. Pero entonces vemos en el libro de Crónicas que hay un gran énfasis en David y vemos a David como tipo de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a establecer el día de hoy una pregunta. Eso es lo que vamos a establecer el día de hoy, una pregunta. ¿Por qué David era el hombre
conforme al corazón de Dios. Uno ve en la vida de David unas actitudes tan polarizadas. Vemos al dulce cantor de Israel tocando su arpa, adorando al Señor. Vemos a un David con el deseo de hacer la obra, de establecer el reino de Dios en la tierra. Lo vemos con esa actitud tan hermosa de parte de Dios, dada por Dios. Pero también vemos en David muchos desaciertos que nos vamos por respeto al mismo libro que se abstiene de nombrarlos, también nosotros los vamos a dejar de nombrar. Pero lo tremendo del asunto es, ¿por qué se le denomina así a David? El hombre conforme al corazón de Dios. A veces hay cosas que se dicen en la escritura y de pronto por nuestra tradición pentecostal o nuestra tradición de iglesias tradicionales, podemos darle una interpretación inmediata incorrecta a textos como estos. Alguien podría leer David, el hombre conforme al corazón de Dios, y uno puede llegar a pensar, David tenía algo que los demás no tenían. Eso me pasaba, por ejemplo, a mí cuando leía el texto de que Dios iba a destruir la tierra, pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. Yo pensaba que Noé tenía algo, que Noé había hecho algo para merecerse ese privilegio, como que Dios iba a destruir a todo el mundo y cuando ve a Noé, dice, uy, no, pero es que Noé es diferente. No, pero es que Noé tiene algo que los demás no tienen. Entonces a este no lo voy a destruir, al resto sí los voy a destruir. Yo pensaba eso antes. Y uno cuando lee este texto de David, uno puede llegar a pensar eso. ¿Qué tenía David que los demás no tenían? Mis hermanos, David era un hombre como todos. El libro de Romanos dice, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Y ese todos en griego es todos en absoluto, sin excepción, sin lugar a la excepción. Eso significa todos. Entonces David era un pecador más. Noé era un pecador más. Job era un pecador más. Y si estas personas y estos héroes de la fe hicieron cosas extraordinarias, no fue porque eran ellos, no fue porque era David, no era porque fue Job, no es porque fue Abraham, no fue porque fue Jacob, no fue porque fue Pedro o Pablo, no, mis hermanos. Si las personas y los seres humanos y los grandes héroes de la fe, los patriarcas y las personas mencionadas en todo el parámetro bíblico hicieron cosas extraordinarias, no es porque ellos mismos, en sí mismos, desde su naturaleza humana, fueran extraordinarios. Hicieron cosas extraordinarias porque Dios, desde un comienzo, desde que se empieza a mencionar la vida de ellos en el parámetro escritural, fue Dios el que operó en ellos. Leamos nuevamente esta pregunta. ¿Por qué David era conforme al corazón de Dios? Y esa pregunta tiene en sí misma la respuesta. Dios, al operar en el corazón endurecido de David, corazón endurecido como todos los seres humanos nacemos, con un corazón duro como el pedernal, al Dios operar en el corazón endurecido de David, cambia su corazón, que es el fenómeno que nos narra Jeremías. Cambiaré vuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Cuando Dios cambia el corazón de David, le da un corazón de adorador. Y ese término conforme es impresionante, mis hermanos. Nosotros encontramos ese término conforme en Romanos, capítulo 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese término conformar, lo que significa es tomar la forma de. Cuando la Biblia dice que David tenía el corazón conforme al de Dios, es que Dios había moldeado en David un corazón conforme al corazón de Dios. Toda la gloria se la lleva a Dios. Y ya haciendo esta aclaración, mis hermanos,
debemos entender de dónde viene la historia. La historia viene de Jueces, donde la gente se olvidó de Dios porque supuestamente no había rey en Israel y todos hacían lo que les parecía, cosa que es falsa, porque el rey de Israel es Dios. Lo tremendo del asunto es que la época de los jueces catapulta y termina con el último y mejor juez de toda la era, que es Samuel. Y Samuel unge, porque es lo que escoge el pueblo, a Saúl como rey. Ahora, Saúl fue ante todo un rey guerrero. El relato bíblico nos hace entrever al mismo tiempo la importancia histórica de Saúl y la tragedia de su reinado hacia el 1030 antes de Cristo. Él comienza la guerra de liberación y los filisteos tienen que replegarse en sus fronteras. Pero lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que él fue un rey guerrero. ¿Y de qué veníamos nosotros? De jueces que liberaban al pueblo en ciertas temporadas de sus enemigos y eran paladines guerreros que Dios había puesto allí, pero que no temían a Dios. Pues ese es el cuadro impresionante del rey Saúl, pero ahora no como juez, sino en la figura de rey. Ahora ese no es el rey que Dios quiere. Ese no es el rey que Dios quiere. Sencillamente Dios, como lo venía haciendo en el tiempo de los jueces, les da al pueblo lo que ellos han pedido. Y lo peor que le puede haber pasado al pueblo es que recibieran lo que pidieron. Pedían tan mal que al recibir lo que habían pedido, les fue re mal. Y Saúl fue un rey que no temía a Dios. Fue un rey que no tenía en sus prioridades establecer la adoración al Señor. Nunca vemos en la vida de Saúl orándole a Dios, teniendo comunión con Dios. Siempre es Dios hablándole a través del profeta Samuel. Ahora, lo tremendo del asunto es que Saúl muere. Y si nos damos cuenta, si sumamos el tiempo de los jueces con el tiempo del reinado de Saúl, que fueron 40 años, 290 años de liderazgo de jueces, más 40 años de un pésimo liderazgo de Saúl, estamos hablando de casi 300 años, donde la adoración al Señor se había descuidado, se había descuidado. Y se había descuidado a tal punto, mis hermanos, que se han levantado sacerdotes pésimos, paupérrimos, como Elí y sus hijos. Ahora, el sacerdocio se ve dignificado con el ministerio maravilloso de Samuel. Samuel que no solamente es profeta, sino que también es sacerdote y que también es juez. Es un hombre integral. En Samuel vemos cómo Dios dignifica esos cargos, esos oficios maravillosos, entre ellos el de profeta y el de sacerdote, maravillosos. Y ahora el Señor va a dignificar, con la muerte de Saúl, el Señor va a dignificar el oficio de rey. Y lo va a hacer con David, precisamente. Ahora, David, un hombre conforme al corazón de Dios, hagamos una ligera lectura de la vida de David. David amaba a Dios desde antes de ser ungido rey. O sea, él cuando cuenta y narra sus anécdotas antes de ser ungido como rey de Israel por Samuel a sus 17 años, él cuenta y él narra cómo él creía en el Señor, esperaba en el Señor. De hecho, él en el cuidado que tenía con sus ovejas, de alguna manera demostraba el cuidado que tenía Dios por su pueblo. Entonces esto es maravilloso, mis hermanos. Imaginémonos a un David con su arpa adorando en la soledad de los campos mientras cuidaba sus ovejas. ¿Cuántos salmos no habrá él compuesto en esa época de su vida? Yo creo que ese maravilloso salmo de El Señor es mi pastor y nada me faltará, nacería obviamente de la inspiración divina, pero también de los recuerdos de David de esa época donde él fue pastor. Estando allí, siendo el más humilde de su casa, de entre 8 hermanos, siendo el menor, nunca con pretensiones de ser un soldado y de servirle a Saúl, sino estando allí, haciendo la labor que nadie quería, la de cuidar las ovejas. De allí es llamado por Samuel, de manera providencial,
ese momento fue impresionante porque ni siquiera Samuel sabía de la existencia de David. Pasan 7 hijos de Isaí delante de Samuel y cada uno de ellos es rechazado por Dios. De hecho, el mismo Señor le advierte a Samuel que no mire lo que tiene delante, que fue lo que sucedió la vez anterior con Saúl. La gente se dejó sorprender porque Saúl era de hombros arriba, era el más alto y de precioso aspecto. Era bonito el hombre, dice la Biblia. Y lastimosamente la gente se dejó llevar por eso y terminan ungiendo a una persona que no temía a Dios. Era el rey del pueblo, no el rey conforme al corazón de Dios. Pues en esta oportunidad Dios le habla a Samuel y le dice, no me unges a ninguno. Y pasó uno tras otro, hasta que se le acabaron las posibilidades de los invitados. Las posibilidades sentadas en esa mesa se acabaron. Samuel no sabía que tenía más hijos Isaí y no se dejó presionar por eso. Él pensó que habían 7 posibilidades y se descartó la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. La presión de que tenía su última alternativa tampoco lo llevó a no oír la voz de Dios que le dijo, tampoco él. Al punto que Samuel tiene que preguntar, hombre, ¿no tienes más hijos, Isaí? Porque es que Dios ha dicho que unja como rey de Israel a un hijo tuyo. ¿No tienes otro hijo? Isaí dice, sí, el menor, el que cuida las ovejas, que ni siquiera fue tenido por digno e invitado a esa cena. Era el profeta el que iba a venir. Samuel era una persona de reputación. Invitaron a todos, menos al que cuidaba los chivos. Y llega David a esa reunión tan importante a la cual tal vez sus hermanos se habían perfumado de pies a cabeza. Y llega él oliendo a oveja, con el sudor del rigor del trabajo del día, con su atuendo pastoril, tal vez sucio. Y cuando va entrando, el Señor le dice a Samuel, este es el que yo me he escogido como rey, a él úngelo. Y lo terminó viendo. Y esto es, mis hermanos, producto de la vida de comunión que tenía David con Dios en lo secreto. Era un hombre que temía a Dios. Ahora, vuelvo y repito, no es que sea algo inherente en David. Dios había actuado en David y por eso le había dado un corazón regenerado que le buscara. Si Dios no opera en David, David hubiese sido tan incrédulo y tan pagano como el mismo rey Saúl. Ahora vemos a un David que aún en sus victorias, él le da la gloria a Dios. De hecho, él ama tanto a Dios que siente un celo profundo, mientras todo el pueblo, en el caso de Goliat, mientras todo el pueblo teme a Goliat durante 40 días, juntamente el rey con todo el pueblo, todos temen por su vida. David no alcanza a llegar al campamento hebreo y escuchar a este gigante que habla despropósitos contra Dios y no lo tolera. Y cuando él pregunta qué hombre van a enviar, dice, yo voy. No voy a permitir que este hombre hable de esta manera acerca del Dios de los cielos. Un celo completamente encendido por las cosas del Señor. Lo tremendo del asunto, ustedes conocen la historia. Mata a Goliat, le quita la cabeza y siempre David le da la gloria a Dios. Y esas son las pequeñas grandes cosas que hacen a David el hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que ya es ungido como rey, que se los he explicado a ustedes. El testarudo de Saúl es el que se aferra a la corona y al poder, pero él ya no era el rey. Y a pesar de eso, David soportó durante 13 años la persecución de Saúl, siendo él el rey puesto por Dios. Y él tuvo varias oportunidades de matar a Saúl y no lo hace. ¿Por qué? Porque él no se iba a autopromover. Él no era el que iba a ponerse en un lugar. Él no era el que se iba a abrir la puerta a codazos y a patadas. No. Si Dios lo había llamado, Dios lo iba a poner en ese lugar de privilegio. Y fue así precisamente, como después de la muerte de Saúl y de sus hijos, Dios providencialmente pone todas las situaciones para que él sea ungido primero como rey de Jerusalén, de Judá, y luego de 3 años y medio sea rey de todo Israel. Y va a durar siendo rey de Israel 40 años, el mejor rey de Israel. Ahora, como lo vimos la semana inmediatamente anterior, lo primero que hace David es tomar a Jerusalén.
la vuelve Sión, la casa de David, el lugar donde él pretende construir el templo. Ahora, él no solamente toma una ciudad para hacerla la ciudad de Dios, la ciudad santa, como es conocida Jerusalén, sino que también había pasado mucho tiempo en que por negligencia no había sido tomado Jerusalén. O también había habido mucho tiempo de negligencia desde los tiempos de Elí y de sus hijos que han perdido el arca, en que no se había recuperado. Y también David recuperó el arca. Y David diseñó, escúchenme bien, diseñó una pequeña tienda en la cual solo estuviera el arca de Dios. Al parecer, por el paso del tiempo, al parecer, es que cuántos años han pasado desde Moisés y desde Josué hasta este momento, mis hermanos. Solo contemos los 290 años de reinado de los jueces, más 40 años de reinado de Saúl. Estamos hablando de casi 350 años, mis hermanos. Sin contar el tiempo de Josué, que también fueron como 40 años más. Estamos hablando casi de 400 años desde que el Señor le entregó, bueno, y podemos hablar de mucho más, porque sumémosle también 40 años atrás que Dios le había dado los planos, el diseño para hacer el tabernáculo a Moisés. O sea, desde que el tabernáculo fue erigido, habían pasado casi 440 años. Al parecer, el tabernáculo se había, pues, desgastado, se había, tal vez, con el paso del tiempo, ya no era viable construir el tabernáculo. Eran 400, casi 50 años, mis hermanos. Entonces, David lo que hace es construir una pequeña tienda, un pequeño tabernáculo. Y este pequeño tabernáculo ya no tiene un lugar santo, no tiene un lugar santísimo, no, perdón, no tiene un lugar santo ni tiene un atrio exterior. Ya esta tienda, esta pequeña tienda, este pequeño tabernáculo, solo consiste en el lugar santísimo. Y esto, porque allí está el arca de Dios. Y es eso lo que catapulta a David, el deseo que tiene David en su corazón de reactivar todo el culto en torno a la adoración. Todo. Lo que vimos nosotros la semana inmediatamente anterior es la celebración tan grande que él hace cuando llega a Jerusalén con el arca, donde involucró a todo el pueblo, donde bendijo a todo el pueblo, donde le dio comida a todo el pueblo y luego fue a su casa a bendecirla y hacer lo mismo. Ese es el deseo que yo quiero que ustedes vean de David. Y miren el cuadro, cómo intencionalmente lo hice de la manera en que lo hice. La vida de David comienza con un hombre adorando. Y hasta este punto donde va del relato de la vida de David, vemos ahora un hombre adorando, pero llevando a todo el pueblo que él lidera como rey, conduciéndolos a adorar. Es por eso que David es el hombre conforme al corazón de Dios. Y mis hermanos, ustedes saben que el esfuerzo que hizo David por reactivar la adoración, adoración que tal vez estaba olvidada, si sumamos el tiempo de los jueces y de negligencia del rey Saúl, era un descuido tremendo, pues él vuelve a activar esta adoración. Vamos a ver que David quiere entonces un templo para Dios. Cuando ya David se había establecido completamente en Jerusalén y gozaba de reposo de todos sus enemigos, tuvo la idea de construir algo permanente para que el Señor habitara entre su pueblo. Ahora, los planes de Dios superan a los planes de los hombres. Porque él le plantea la idea al profeta Natán, y el profeta Natán no dice, pues, haz como te parezca, como te parezca, eres el rey. David pensaba que había tenido una buena idea, sus planes eran desde un punto de vista humanos muy acertados, pero los planes de Dios eran mejores. Como describió un escritor, la voluntad de Dios es perfecta porque es la voluntad de Dios, mis hermanos. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Era bueno o era malo? ¿Era aceptado o prohibido que David hiciera un templo? Pues mis hermanos, lo que pasa es que Dios quiere dar una lección a David para que él continúe siendo un verdadero adorador. Y es que mis hermanos, hay una adoración que le agrada a Dios
Y Juan 4, del 20 al 24, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, el Señor le dice a la mujer, le dice, mira, Dios vendrá cuando ni adoren aquí en Samaria ni en Jerusalén. Samaria era uno de los lugares donde Jeroboam había hecho lugares altos y donde había hecho una adoración profana que Dios no había dado. Se la inventó de su propio corazón Jeroboam. Y en Jerusalén era donde se hacía la verdadera adoración. Y el Señor le está diciendo a la mujer samaritana, mira, vendrán días donde no se tratará de el lugar en el que adoras, sino que se tratará es del adorador. O sea, Dios estaba hablando de que por su revelación progresiva iba a ser necesario el tipo o el símbolo del tabernáculo, el tipo o el símbolo del templo, y por eso es buena la idea de David de hacer un templo. Pero esos solamente eran símbolos y eran sombras de lo que había de venir, no lo óptimo, no lo maravilloso. O sea, lo óptimo para el Señor no era de que luego de que el Señor Jesucristo viniera, todas las naciones de la tierra, luego de conocer el evangelio, tuviesen que peregrinar hasta Jerusalén. Ese no era el propósito de Dios. Y como lo hemos visto en el libro de Hechos y en la carta a los romanos, nos hemos dado cuenta que el Señor lo que quería era, en un futuro, con el Señor Jesucristo, descentralizar la adoración de Jerusalén y hacer de cada persona un templo para Dios. Esos somos los creyentes, templos del Espíritu Santo. Un verdadero adorador adora a Dios, como le dijo Jesús a la mujer samaritana, en espíritu y en verdad. ¿Saben qué representa? Ese bendito tabernáculo, y acá me estoy adelantando un poco, y cuando llegue la diapositiva, bueno, se las vuelvo a leer. Pero ¿saben qué representa ese bendito tabernáculo humilde, esa tienda que levanta David, donde solo está el arca del pacto? Ese es un augurio, ese es un símbolo, una imagen, una sombra imperfecta de lo que Dios iba a hacer con cada creyente, mis hermanos. Ese era David. David tocando su arpa mientras cuidaba las ovejas. Allí estaba Dios, allí estaba la presencia de Dios. Él no necesitaba de estar en otro lugar. Allí estaba la presencia de Dios. Bueno, ese deseo, y con las diapositivas que les mostré, termina con que David pone una humilde tienda donde está solamente el arca del pacto, la presencia de Dios. Y es que eso es lo que va a suceder con los creyentes más adelante. Los creyentes, por la obra del Señor Jesucristo, por su vida, por su obra, por su muerte, su pasión, su resurrección, se les concederá el Espíritu Santo y ahora los creyentes serán casa de Dios. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Pero también hay algo detrás de que el Señor haga un alto con la idea de David, porque David dice, mira, Señor, yo quiero construirte casa. Y le comenta a Natán. Natán le dice, haga como bien le parezca, me parece buena la idea. Pero luego Dios le habla a Natán y le dice a Natán, dile a David, mi siervo, que él no me hará casa. Finalmente la casa la va a hacer Salomón, perdón. Y Salomón va a hacer la casa con los planos que Dios le va a dar a David. O sea, si ustedes se dan cuenta, Dios va a permitir finalmente que se construya un templo. Maravillosa. La idea es muy buena. Pero el hecho de que no sea David es muy diciente, mis hermanos. Y esto va a ser una conexión directa con el pacto de gracia. Dice Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Mis hermanos, David había hecho tantas cosas en nombre de Dios. Tomar Jerusalén, recuperar el arca. Bueno, y hubo un momento donde Dios le dice, no, tú no me harás casa a mí, yo te haré casa a ti. Y eso es una señal directa
de lo que es la gracia de Dios. No es que nosotros hagamos cosas por Dios, mis hermanos. Es que Dios ha hecho todo por nosotros. Ahora, miren esto tan tremendo. Me quiero tomar el tiempo para poderles explicar estas cosas y ojalá puedan entenderlas. Existe una promesa en Amos, capítulo 9, verso 11, donde dice que vendrán tiempos donde Dios restaurará el tabernáculo caído de David. No dice restauraré el tabernáculo de Moisés, no dice restauraré el templo de Salomón, dice no. En aquel día, Amos 9:11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus brechas y levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado. ¿Qué es lo que está prometiendo el Señor? A diferencia del tabernáculo de Moisés, que contenía tres partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que eran donde estaba el arca o la presencia de Dios, el tabernáculo de David, la tienda pequeña que hizo David, solo tenía un lugar simple hecho de cortinas. Eso está escrito en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 2. Donde estaba el arca. Podemos decir que ese tabernáculo solo contenía el equivalente al lugar santísimo del tabernáculo de Moisés. Dios profetizó que sería restaurado. ¿Cuándo sería restaurado eso, mis hermanos? Por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese tabernáculo de David sería restaurado en cada corazón de cada creyente. Cada creyente se convertiría en esa humilde tienda donde viviría, donde habitaría la presencia de Dios, mis hermanos. No sé ustedes, pero esto para mí es extraordinario, mis hermanos. Con Amos 9:11 se está profetizando el nuevo nacimiento del creyente. Se está profetizando que Dios habitaría en personas tan humildes como tú y como yo, que somos sus hijos, los creyentes. Por eso la Biblia dice en Corintios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué razón sucede esto? ¿Por qué puede suceder esto, mis hermanos? De que el Señor permita que hayan estos símbolos como es el tabernáculo, como es el templo. Nosotros tenemos un estudio en teología, en tipología bíblica, donde cogemos cada parte del templo. Ustedes estuvieron en ese curso, algunos de ustedes estuvieron en ese curso conmigo, donde vimos de manera minuciosa lo que significaba cada parte del tabernáculo, cada mobiliario, cada material, cada piedra preciosa, cada tela, cada metal, y cómo todo eso nos conduce a Cristo. Algo maravilloso, mis hermanos. Si nos ponemos a estudiar el templo de Salomón, sucederá lo mismo, mis hermanos. Será algo maravilloso ver cómo cada cosa representaba, uno, el jardín del Edén, la presencia de Dios antes de la caída, pero también al mismo Señor Jesucristo. Impresionante, maravilloso. Pero lo óptimo, mis hermanos, y mis hermanos, tengo que hacer esta aclaración. Es importantísimo esos tres lugares, el atrio exterior, el lugar santo, el lugar santísimo, maravilloso, es impresionante. Eso nos muestra, cada uno de esos lugares nos muestra algo de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra la necesidad del sacrificio para poder entrar a la presencia de Dios. Nos muestra la importancia de la adoración, de vivir en comunidad unos a otros, en la oración, en el incienso, bueno, todo, y el lugar santísimo, pues la presencia de Dios, maravilloso. Pero mis hermanos, todo esto apuntaba a algo, apuntaba a que el creyente pudiese entrar sin restricciones a la presencia de Dios. Y por esa razón, Dios no va a permitir que David construya el templo, dirá en su momento, porque has derramado mucha sangre. Pero también podemos sumarle a eso, mis hermanos, a ese cuadro maravilloso de una Jerusalén con una pequeña tienda donde solo estaba el arca del pacto. Eso fue lo que construyó David. Ese fue el templo que construyó David. Pero les tengo noticias. No lo había construido allí cuando hizo esa tienda y puso ahí el arca de la alianza. Su vida misma
toda su vida, desde que era un sencillo pastor tocando el arpa y cuidando las ovejas, él era ese tabernáculo en el cual habitaba Dios. Y por eso se podía decir que él era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y eso por qué sucede, mis hermanos? Porque aún en David lo vemos de forma imperfecta. Aún en David vemos esto de manera imperfecta. David, cuando peca, le dice al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque la forma aún en que se movía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era una forma en que iba y venía. Aún en la vida de David lo vemos de forma imperfecta. ¿Cuándo vamos a ver de forma perfecta que el Señor restaurará el tabernáculo caído de David? Luego de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la vida de todos los creyentes, como el Espíritu Santo viene a habitar y el tabernáculo de Dios ahora es el creyente, que debemos ser humildes. Ahora, la pregunta del millón es: ¿en qué momento pasamos de ese mover del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, mis hermanos? Jesús es el velo que se rasgó en dos por su muerte. Miren lo que dice Hebreos 10:20. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Mis hermanos, cada una de las partes del tabernáculo tenía un velo que restringía la entrada a la otra etapa. El tabernáculo estaba encerrado por cortinas y el pueblo en general solo podía entrar hasta el atrio exterior. Al lugar santo solo algunos sacerdotes. Y al lugar santísimo solo el sumo sacerdote, y no sin derramamiento de sangre una vez al año. Entonces todo lo que nos grita el tabernáculo es restricción, restricción, restricción. De hecho, si ustedes ven ahí en la fotografía, el velo tenía tejido a los dos querubines protectores que Dios había puesto en el jardín del Edén, custodiando la entrada para que el hombre pecador no pudiese volver a entrar a la presencia de Dios. Y dentro del lugar santísimo está el arca del pacto, donde en el propiciatorio están dos querubines mirándose uno frente al otro, también custodiando la presencia de Dios. Entonces, todo lo que nos grita tanto el tabernáculo como el templo es que la entrada a cualquier paisano está restringida, restringida, restringida. Pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, el velo se rasgó, y dice Mateo 27:51 que se rasgó de arriba hacia abajo. Se lo explicaba el domingo a la congregación. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo no era una pequeña sábana que el viento podía mover, no. Era una tela tan gruesa como de este grosor, mis hermanos. Una cosa impresionante que difícilmente se podía mover. Y resulta que se rasga, y no de abajo hacia arriba. Alguien cogió las tijeras y lo cortó, no. De arriba hacia abajo. Y el templo en su momento, cuando el Señor Jesús murió, ese templo era bien alto. Fue un acto divino. Cuando muere el Señor Jesucristo, el velo se rasga, y lo que está anunciando ese hecho es que ya no hay restricción. El creyente, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, es acepto en el amado y puede entrar confiadamente al trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro. Mis hermanos, palabras más, palabras menos, es necesaria la tipología del tabernáculo de reunión, pero por supuesto, el Señor iba a permitir finalmente que el templo fuera construido, pero por favor, claro que sí. Y el templo mismo iba a señalar cosas importantes para nuestra teología y nuestra fe, pero por supuesto, mis hermanos. Tan así es que los capítulos Primera de Crónicas 22 al 29 habla de los preparativos para la construcción del templo, los recursos, los constructores, la organización de los coros. Y Primera de Crónicas capítulo 28 del 11 al 19
habla de cómo David se asemeja a Moisés, porque los planos del templo salen también del corazón de Dios. Él recibe de Dios los planos del templo, así como Moisés recibió los planos del tabernáculo de parte de Dios en el monte. Entonces, mis hermanos, lo que está acá hablando es de esa organización tan maravillosa que David va a tener. Y claro que el templo se va a construir. Pero, mis hermanos, Dios quería hacer una diferencia categórica entre las obras de la ley y la gracia. David, todo lo que logró, no lo logró porque él era muy capaz. Todo lo que logró fue porque Dios había operado en su vida. Si lo vemos adorando a Dios, cuidando las ovejas, era porque Dios había actuado en su vida. Si lo vemos siendo ungido como rey cuando tenía 17 años, era porque Dios había operado en su vida. Si lo vemos matando a David y a Goliat, David matando a Goliat, es porque Dios ha operado en su vida. Si lo vemos esperando con paciencia y no matando al perverso rey Saúl, sino esperando en Dios, es porque Dios sigue actuando en su vida. Si lo vemos siendo un rey que se preocupa porque el pueblo adore a Dios y por eso conquista Jerusalén, toma el arca del pacto y empieza a hacer todos estos preparativos para reactivar el culto a Dios y preparar para hacer el templo, que finalmente lo va a construir Salomón, es porque Dios ha actuado en su vida. Entonces, mis hermanos, el gran resumen que podemos decir hoy es que no se trata de lo que David hiciese por Dios, sino lo que Dios hace por David. Y mis hermanos, todo lo hizo Dios por David. David llegó a ser quien fue por Dios. Y es dentro del pacto davídico que a David Dios le dice, tú no me harás casa a mí, yo te haré casa a ti. David tendría un hijo que le sucedería en el trono y establecería el reino de Dios para siempre. Ahora, ese reino, la casa, el trono y el reino de David que se establecería para siempre, sería o sea, cuando se habla de la casa de David, como les he mostrado hoy con lujo de detalles, David nunca se quiso promover a él mismo. Él deseaba establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, cuando se habla de la casa de David, se está hablando es precisamente del Mesías prometido. Y es que, mis hermanos, como se los decía en un principio, el pacto davídico hace parte del nuevo pacto y del pacto de gracia, donde está el pacto noético, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, y el que hoy, que hemos visto muy a grosso modo, el pacto davídico. La suma de estos es la promesa de la salvación en Cristo. ¿Quién sería ese rey que reinaría para siempre? Un rey que reine para siempre demanda que sea un rey que no muera. Y el único que llena esos requisitos es nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, Él establecería el reino de Dios en la tierra. ¿Quién hizo eso? El único que lo pudo hacer fue nuestro Señor Jesucristo. Y tan así fue que luego de ascender a los cielos le dejó una labor a los discípulos. Lleven este evangelio hasta lo último de la tierra. Hagan discípulos en todas las naciones. Y llevamos 2000 años de proclamación del evangelio y el reino de Dios se sigue estableciendo en los corazones de las personas. Y cada vez que el reino de Dios se establece en el corazón de una persona, es ese tabernáculo caído de David que es restaurado y la presencia de Dios puesta en esa humilde y pequeña tienda. Todo esto por la obra y la virtud de nuestro Señor Jesucristo, que nos abrió paso confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Mis hermanos, démosle hoy gloria a Dios por estas buenas nuevas de salvación. Amado Señor, yo te doy muchas gracias por este tiempo, por esta clase maravillosa de teología bíblica y por todos los secretos que desentrañan la escritura acerca de tu propósito y de tu plan. Te damos gloria a ti, Señor. Que seres pecadores, muertos y apartados de ti, que solo están bajo condenación, bajo tu ira, por tu favor y misericordia, un día tengan vida, que los hayas amado por el puro afecto de tu voluntad y nos otorgues vida, y luego de eso nos hagas
casa de Dios, habitáculo del Espíritu Santo. Oh, Señor, si esto no nos llena de humildad, si esto no nos llena de alegría, pero también de reflexión sobre lo grande y bueno que eres tú, ¿qué lo haría? Te damos la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque fuiste tú el que hizo todo por nosotros. Esto no se trata de nuestras buenas obras, de nuestros buenos actos y actitudes. Se trata de tu gracia y de tu misericordia. Y la única manera que tenemos de responder a tanto amor, a tanta gracia y a tanta misericordia es viviendo para tu gloria y demostrando que la gracia de Dios que has tenido para conmigo, para con nosotros, no ha sido en vano. Fue por eso que David se desgastaba con cada actitud y cada actividad que hacía, establecer el reino de Dios entre su pueblo, porque estaba eternamente agradecido, así como lo debemos estar cada uno de nosotros como creyentes. Te damos gloria a ti, Señor. Gracias por permitirnos ver este plan de redención al Redentor y aún a los fenómenos que suceden en nuestra vida luego de nacer de nuevo desde las Escrituras en el Antiguo Testamento. Te damos la gloria y te amamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.